Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Abran sus Biblias, por favor, querida iglesia, en dos pasajes diferentes. En primer lugar, vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 8. Primero de Crónicas. En ocasiones la gente dice primera de Crónicas, pero no es primera, porque es un libro, entonces es primero de Crónicas. Y en las cartas del Nuevo Testamento, como es una carta en femenino, entonces sí decimos primera carta. Entonces, cuando es un libro decimos primero de Crónicas, en este caso. Primero de Crónicas, y también luego usted va a señalar con su dedito Efesios capítulo 5, versos 18 al 20. ¿Están felices? Bueno, como dos o tres, y bueno, está bien. Eso es muy sincero. ¿Están felices? Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Pero vamos a leer primero de Crónicas 16, versículo 8. ¿Lo quiere leer conmigo, por favor? Si alguien no trajo Biblia, tenemos ayuda en pantallas y allí leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice: alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos. ¿Lo puede leer con buen ánimo, con alta voz? No, venga. A la una, a las dos y a las tres. Alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos. Ahora vamos a pasar con el dedito a Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Y vamos a leer todos con este mismo entusiasmo. ¿Lo tienen? Una, dos y tres. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Pastor, venga para que levante la voz y vamos a alabar esta mañana al Señor con nuestra oración, dando gracias por su palabra. ¿Puede orar en el mismo tono que leyó? Sí, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Fruto de labios que confiesan tu nombre. Ese es nuestro sacrificio de alabanza a ti, Señor. Te adoramos por tu palabra. Te alabamos. Tu nombre es sin igual. Te alabamos, Señor. Ante tu nombre, Señor, se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y abajo de la tierra también. Bendito tu nombre, te alabamos, Señor, y te alabamos por todo. Y en este momento especial te alabamos por tu palabra, te alabamos, Señor, la cual queremos oír. Digno así eres no seamos merecedores. La gloria, la queremos alabanza, oírla, el honor, Señor. el poder, la autoridad. Por eso te ruego, Dios mío, en alabanza. Te alabamos, Dios. Para que hables por medio de nuestro pastor, Señor. Te alabamos, Dios nuestro. Para alabarte cada vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y amén. Siéntense, querida iglesia, por favor. Llenos del Espíritu Santo, la alabanza a Dios. Hace algunos días atrás estuve compartiendo una serie de sermones que empezó con la borrachera, la embriaguez versus la llenura del Espíritu Santo. Y luego de eso estuvimos viendo acerca de cómo ser llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que dijimos, ame al Señor Jesús,
obedezca sus enseñanzas, ore, pero también dijimos, alabe al Señor. Y recuerdo que ese día yo les propuse un reto, el reto de separar 7 momentos en el día para hacer lo que el salmista dijo en el Salmo 119. El Salmo 119 dice, 7 veces te alabo. ¿Recuerdan que les propuse qué tal si pone una agenda a las 6 de la mañana? ¿Qué tal si pone una a las 8 de la mañana, otra a las 10, otra a las 12, otra a las 2, otra a las 4 y otra a las 6 de la tarde? Y me da temor preguntarles, ¿quiénes lo hicieron? Pero ayer precisamente un hermano de la congregación me decía, lo estoy haciendo y ha sido tremendamente maravilloso. Además, él tenía la costumbre de leer la palabra de Dios solo en las mañanas y me dice, ahora me estoy deteniendo a orar la palabra de Dios en las mañanas, al mediodía y en la noche. Así que cuando les propuse este ejercicio, algunos de ustedes tomaron la fotografía de este pantallazo y dijeron, vamos a hacerlo. Sin embargo, me preguntaba, ¿será que la iglesia sabe lo que es alabar al Señor? ¿Será lo que sabemos, o será que sabemos qué significa la alabanza para el pueblo de Dios? Y quiero suponer que algunas cosas ustedes las saben, pero me gustaría compartir con ustedes esta predicación porque he encontrado a la luz de la Biblia que durante la historia del pueblo de Dios hay 3 elementos que han hecho parte esencial del culto al Señor. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es el culto? Tal vez ustedes me dirían, es venir a congregarnos. Y quisiera hacer rápidamente un ejercicio. Alejita, ¿qué es el culto a Dios? Alabarlo y postrarse ante Él, humillarse ante Él. Gabriel. Juli. Disponer el corazón. Jenny. Venir a honrar al Señor, ¿cierto? Eso es lo que entendemos como alabanza. Inclusive, algunas veces dentro del culto decimos que alabar es cantar. Recuerdo que hace muchos años se creía que las canciones rápidas eran alabanza y que las canciones lentas eran adoración. Pero no es cierto. Hoy vamos a descubrir qué es alabanza y qué es adoración. Sin embargo, quiero que empecemos pensando en esto. ¿Cuáles son los elementos que hacen parte esencial del culto a Dios? Y pensemos en lo que hacemos acá. Usted entra por la puerta, unos hermanos del protocolo le reciben, luego el Ministerio de Consolidación siempre está trayendo una actividad con la cual está recreando parte de lo que va a ser la predicación. Supongo que usted hoy a la entrada escogió uno de los instrumentos y tal vez escribió un motivo por el cual alabar a Dios. Pero luego viene el ministro de culto y lo primero que hace es leer las Sagradas Escrituras después de cantar. Después de eso, él le da paso al grupo de alabanza para que cante. ¿Y después qué sigue? Las ofrendas, los niños. ¿Qué más? Oración, el saludo, la lectura de la palabra y la predicación. Pero quisiera que resumiéramos eso en 3 momentos, 3 elementos esenciales, porque me encantaría que si por alguna razón, algún día no somos sus pastores, si por alguna razón algún día usted va a otro lugar a congregarse, entienda que un culto tiene 3 elementos. Primero, la alabanza y la adoración. Este elemento
está compuesto de lo siguiente. En primer lugar, ustedes observan que el pastor lee la palabra de Dios, pero esa lectura de la palabra de Dios está rodeada de cánticos. Alabar a Dios significa que nosotros hablamos como contándole a otras personas acerca de lo que Dios ha hecho. Adoración significa acercarnos a Él para darle palabras de amor. Voy a hacerme entender. Supongamos que Omar, nuestro hermano, va a alabar a su esposa. Si él quiere alabar a su esposa, lo que él hace es venir a contarnos a nosotros lo que hace su esposa. Así que él nos dice, mis hermanos, mi esposa me prepara unas ricas pastas, me prepara lasaña. Mi esposa inclusive me corrige, mi esposa me apoya, pero se está contando a nosotros. Sin embargo, si pudiéramos comparar la adoración, entonces la adoración sería cuando él va donde su esposa y en silencio empieza a decirle a él, Monita, te amo. Monita, yo no sé qué haría en mi vida sin ti. Pero además la adoración tiene esto, y es que empieza a reconocerle a ella su gran amor. Así que le dice, Monita, tu amor me enternece, tu amor me hace estar aferrado a ti. ¿Me estoy haciendo entender hasta acá? Alabar a Dios es contar las proezas de Dios. Adorarle es hablarle a Él directamente. El otro ingrediente que es esencial para un culto es la enseñanza de la palabra de Dios. Algunas veces la gente dice, es que lo más importante del culto es la alabanza, y otros dicen, lo más importante es la predicación. Ninguna de las dos posiciones es cierta. Tanto la alabanza como la predicación tienen el mismo valor. En ocasiones, los pastores enseñamos y en ocasiones predicamos. Predicar significa repetir algo que le trae ánimo a la iglesia. Enseñar significa descubrir por medio de la revelación del Espíritu Santo algo que necesitamos para crecer. Yo particularmente no siento tanto que sea un predicador. No soy exactamente un predicador. Tampoco me atrevo a decir que soy un maestro porque hay mucha grandeza en eso, pero me acerco más a la enseñanza que a la predicación. Ustedes han visto que hay predicadores que cuando predican lloran y brincan y gritan ¡Aleluya! Y la gente se siente motivada. Y la gente dice, wow, qué predicación. A mí particularmente no me gusta tanto ese estilo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene algo importante que decir, uno no tiene que gritar. Yo prefiero hacerme entender con la suavidad de las palabras, e inclusive eso es lo que dice la palabra de Dios acerca del siervo de Dios. No gritará, no dará voces. Pero bueno, son estilos. Así que llevamos dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos de un culto? Alabanza y adoración, enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y cuál creen ustedes que será el tercero? ¿Habrá un tercer elemento? ¿Cuál? La oración está dentro de la alabanza y la adoración. ¿Cómo? ¿Eso es lo que me estás tratando de decir? 3. La comunión del pueblo de Dios. Y dentro de esa comunión está la cena del Señor. Por eso nosotros mensualmente celebramos ese acto magnífico, simbólico, pero además muy espiritual que nos nutre. Pero ¿se han dado cuenta de este precioso ejercicio de levántate de tu silla y usemos 90 segunditos para saludar a los hermanos? ¿No les parece eso maravilloso? Pensemos en esto. ¿Qué pasaría si en la comunidad de la iglesia hubiese rivalidades? Así que supongamos que Maritza, levántate un momento por favor, se la lleva muy mal con Diana Gómez. Diana, levántate.
Miren, ¿qué pasaría con esto? Pero ¿qué pasaría si además la rivalidad llegara a tal punto que personas que no tienen tanta cercanía, Héctor, discúlpame tú que estás grande, ponte en pie un momento allá por favor, siempre pongo a Héctor, ¿qué dirá Héctor? Siempre que voy me coge ahí de tema. Supongamos, ¿cuál es tu cercanía con Diana? ¿Esta es Diana? ¿Eres muy cercano o no tan cercano? Pero ¿qué pasaría si Diana empezara a acercarse a ti para decirte, Héctor, mucho cuidado con Maritza? Y entonces Héctor diría, ¿cuál Maritza? Lo que tiene vestido de flores, vean, no mire, pero... Pero luego Héctor va a ir a decirle a unos amigos que él tiene muy apreciados, Marimaya, ponte un momento en pie. Mari, ¿cómo te parece que si me acercó una muchacha que va en pantalones con bolsillos, camisa negra, a decirme que tuviera cuidado de Miriam? Pero resulta que Mari vino a adorar a Dios y Mari recibe una serie de comentarios. ¿Cómo creen ustedes que se va a ir Mari para su casa? Y Mari podría llegar a decir, no, en esa iglesia hay un chismorreo. ¡Qué pereza! ¿Cómo creen ustedes que terminó? ¿Hubo culto a Dios ahí? Hubo alabanza, hubo enseñanza, pero la comunión hizo que el culto quedara esparcido. Gracias a ustedes, actores, Dios les bendiga. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Se da cuenta de lo importante que es la sana comunión entre los hermanos? ¿Se da cuenta que eso no hace parte solo de la convivencia y que tampoco es un asunto social? Hace parte del culto a Dios. Es maravilloso cuando ustedes llegan temprano y, pastor, no sé si te pasa, en mi época de más joven, cuando la gente llegaba a la iglesia había un silencio sepulcral porque la gente estaba disque arrodillada orando. Y la verdad es que algunos sí oraban, pero otros dormían o inclusive ni sabían qué decir, pero el silencio era sepulcral, casi que uno tenía que entrar en puntillitas al templo. Y se terminaba el culto y todo el mundo se iba, no había comunión. Yo no sé, pastor, si a ti te parece esto, y esto es una cosa que rompió nuestra propia costumbre. Yo llego a íntima devoción y esto es un bullicio acá. Unos hablan, unos saludan, unos se ríen, ¡juá! Y al principio, créanme, al principio de esa historia yo decía, tan irreverentes. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta, es la comunión entre los hermanos. ¿Qué dice el Salmo 133? Donde se da esta comunión, Dios envía bendición y vida eterna. Pastor, regálenme un micrófono para el pastor, por favor. Sí, pero es que esas dos cositas necesitamos que queden en audio. Gracias. Bueno, ya llegó allí. Bueno, no, la una es que uno pensaría que la iglesia debería llegar a orar. Y esa era nuestra costumbre. Pero lo que vos acabas de decir es muy cierto. Muchos se arrodillaban a orar, pero eran de esta manera. Pero lo otro es que cuando yo estoy orando aquí al principio del culto y hay ese bullicio al cual tú haces referencia, yo empiezo a adorar al Señor aquí y a darle gracias también. Y le digo, Señor, el rebaño está vivo. Sí. Y está contento y se están saludando unos a otros. Le doy gracias a Dios porque hay vida en la iglesia. Amén. Damos gloria al Señor por eso.
Ahora bien, pensando en esto que acabo de decir, quisiera invitarlo para que nos centremos un momentito en el primer punto, alabanza y adoración. Hoy solo hablaré de alabanza. En primer lugar, ¿qué es alabanza? ¿Qué es alabanza? El Salmo 22, verso 23 dice: alaben al Señor los que le temen, hónrenlo descendientes de Jacob, venérenlo descendientes de Israel. Es como si el salmista estuviera diciendo: lo que era exclusivamente para Israel termina siendo exclusivo para Jacob, pero además ahora lo va a decir, es exclusivo de los que temen al Señor. Algunas veces la gente habla del temor al Señor como miedo, y yo sinceramente creo que uno a Dios sí le debe tener miedo. Yo creo que sí hay que tenerle miedo, porque los juicios del Señor son terribles. Pero el temor al Señor tiene que ver con esta disposición para honrarlo con mi propia vida. Temor al Señor no es que un temblor como el de ahorita haga que se caigan las paredes y caiga el techo y nosotros digamos, qué miedo del Señor. Temor al Señor significa que cada paso que yo doy en mi vida, lo doy pensando en esto: no voy a deshonrar al Señor. ¿Por qué no robo en mi trabajo si tengo una necesidad? No robo porque aunque tengo la necesidad y tengo la oportunidad de robar, y como nadie me está viendo, esa oportunidad se podría aprovechar, pero no robo por una razón: Dios me está viendo. Y por eso, por temor al Señor, no lo haré. ¿Por qué no tengo conversaciones emocionales, sentimentales e inclusive sexuales con otras mujeres que no sean mi esposa? Porque aunque yo pudiera disfrazar la situación, Dios me está viendo y por temor al Señor no lo hago. ¿Por qué no le doy cabida en mi corazón a la amargura, inclusive cuando tengo motivos para estar amargado contra alguien? Porque el Señor me está viendo con sus ojos y Él está pesando mi corazón. Eso es el temor al Señor. El temor al Señor es: no aprovecharé ninguna tentación, por buena que parezca, para pecar contra el Señor. El temor al Señor es: aunque venga una muy buena oportunidad para pecar, no pecaré contra el Señor, porque amo al Señor, porque temo al Señor. Y eso es lo que dice el salmista: alaben al Señor los que le temen. Ahora preguntémonos, ¿vivimos como gente que teme al Señor? Porque si vivimos como gente que teme al Señor, entonces estamos produciendo alabanza para Dios. Pero si yo vivo sin el temor al Señor, es decir, si hago todo lo que no debería hacer, entonces, aunque yo exprese alabanza, esa alabanza no es para el Señor. Además, la alabanza es el recuento lleno de alegría de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La alabanza es el recuento lleno de alegría de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si ustedes en algún momento pueden estar en comunión con otros hermanos de la iglesia, y si llegan a volverse amigos, ustedes se van a dar cuenta que hay personas que siempre cuentan la misma historia. Y la pregunta es, ¿por qué siempre será monotemático? ¿Por qué siempre habla de lo mismo? Y es porque esa persona desea constantemente recontar aquello que Dios ha hecho en su bienestar.
En ocasiones la gente dice, pero es que esa persona no habla sino de lo mismo. Uno vaya y siempre cuenta el mismo testimonio. Hermanos, aunque cuente el mismo testimonio, ¿sabe qué está haciendo esa persona? Está alabando a Dios porque está haciendo un recuento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta semana escuchaba al pastor y a Claudio en la emisora y ellos decían esto: en ocasiones nos piden oración por los enfermos y se llevan al enfermo para donde el médico. Cuando llega donde el médico dice, no te encuentro nada. Y entonces la gente se devuelve diciendo, es que esos médicos de ahora, qué irresponsables, que dicen que no siento nada. La pregunta es, ¿acaso no habíamos orado? Y en vez de convertir eso en un recuento con el cual contemos las maravillas de Dios por nosotros, convertimos eso en una quejabanza. Queja. Y la verdad es que el médico no encontró nada. ¿Por qué? Porque Dios respondió a la oración. Este recuento lleno de alegría por todo lo que Dios ha hecho por nosotros puede ser desde lo individual, pero también ha sido guiada por Dios mismo para que recordemos sus obras a favor de su pueblo y en relación con la historia de la redención. Miremos, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo, después de haber disertado acerca del plan de Dios para Israel y el plan de Dios para los gentiles, escribiéndole a los romanos, se tomó un momentico para escribir la siguiente alabanza. Romanos 11, versículos 33 y siguientes. Mire esto. Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, todo fue creado por Dios. Todo existe por Él y para Él. Y mire esto, así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Si usted observa, en la iglesia tenemos una costumbre, y es que la mayoría de canciones que nosotros traemos en la alabanza traen porciones de las Sagradas Escrituras que hablan de lo que Dios ha hecho. Reconozco que hay muchas canciones muy modernas, muy nuevas, que pueden ser muy lindas para el corazón. No voy a decir que no sean alabanza, pero lo primero que quiero decir en este punto es, alabar a Dios significa recontar con alegría lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso algunas veces cantamos pensando en Dios creó a Adán, Dios creó a Eva, Dios llamó a Moisés desde la zarza. ¿Se han dado cuenta lo que cantan los niños? Dios llamó a Jonás y Jonás no le hizo caso. O inclusive cantamos, con mi Dios yo asaltaré los muros, ese es un salmo. ¿O qué le parece a ustedes cuando cantamos, ¿quién como el Señor? No hay nadie. ¿O qué tal esta canción? Días son estos de Elías, días de David, días de Moisés, días de Ezequiel. Y alguien dirá, ¿pero por qué cantamos tanta Biblia? Porque es que estamos recontando con alegría las obras maravillosas de Dios por nosotros. También usted se ha dado cuenta que cuando leemos la Biblia de manera diaria, ordenada, ferviente y alegre, además de conocer la historia de cada persona bíblica, estamos ante la mejor manera en la que podemos ver a Dios como protagonista de la historia. En ocasiones la gente dice, es que yo oro mucho pero no leo la Biblia. ¿Sabe qué pasa? Cuando hay alguien que ora mucho pero no lee, está orando mal, porque lo que ora está basado en lo que esa persona ha confeccionado en su corazón y no en lo que dice Dios en su palabra. Así que no conoce a Dios. Piense esto, ¿qué pasaría si en el caso mío, en el que yo estoy casado con mi esposa, en el que yo la conozco a ella, yo viniera a hablarles a ustedes bien de otra mujer que no es mi esposa?
Y yo empezar a decir cosas como estas. Es que la hermana, a ver, ¿quién? La hermana, ¿cuál? La hermana X. No, qué mujer tan temerosa de Dios, es que a ella se le ve. Pero resulta que mientras yo alabo a la hermana, el esposo está diciendo, no la conoce. Y tal vez el hermano diría, ojalá el pastor viviera con nosotros una semanita, a ver qué dice. Hermanos, algunas veces alabamos a Dios o decimos alabar a Dios sin conocer quién es Él. Por eso la lectura de la palabra es tan importante, porque allí lo que vamos a experimentar es que al conocer a Dios en su palabra, esto nos va a empezar a producir a nosotros una expresión de alabanza por su actuar, por sus hechos portentosos, o incluso por aquellos que aparentemente no son tan portentosos, sino más bien sutiles. Hermanos, no pensemos que Dios actúa solamente de maneras milagrosas, espectaculares. Algunas veces su actuar es tan sencillo que por eso requiere que nosotros estemos alineados con Él para entender que Él está obrando. Hay un salmo en el que el rey David escribió un cántico como una profecía a lo que en Israel ocurriría tiempo después, y es que ellos serían llevados cautivos y estarían peregrinos por la tierra. Pero ese salmo, que fue escrito dentro de los textos que se conocen como los textos de los peregrinos, el rey David escribió lo siguiente. Salmo 124, versículos 1 y siguientes. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, y mire esto, que lo repita ahora Israel. ¿Qué significa que lo repita ahora Israel? Que el director de alabanza se va a detener para decirles, díganlo ustedes, no solo yo. Vamos a intentar hacer esto. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel. Cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Es como si estuviera haciendo un recuento de cosas pasadas. Y hasta ese momento eso no había pasado. Pero miren lo que va a hacer el rey David cuando termina esta exclamación en la que está diciendo, ay, 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 si el Señor no hubiera estado con nosotros. Ay, 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 si el Señor verdaderamente no hubiera estado con nosotros, vivos nos habrían tragado. Algunas veces la gente dice, pastor, es que yo no sé qué me pasa desde que yo entré al Señor. Mire pues el lenguaje, es que desde que yo entré al Señor, yo voy como de tumbo en tumbo, de desgracia en desgracia, de mal en peor. ¿Saben cuál es normalmente mi respuesta para esas personas? Si esto es caminando con Dios, ¿se puede imaginar usted dónde estaría si el Señor no estuviera con usted? Eso es lo que está diciendo el salmista. Y cuando el salmista reflexiona en eso, mire lo que dice, bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. En últimas, el salmista está diciendo, vamos a tener derrotas. Hay personas que nos van a hacer daño. Vamos a tener fracasos. Hay cosas que no nos van a salir como esperábamos. Algunas veces van a llegar enfermedades, pero si el Señor no hubiera estado con nosotros, todo eso hubiera acabado completamente con nosotros. Y dice, bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Y termina diciendo, nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Esa es nuestra historia. Hemos perdido. Hemos tenido fracasos. Hay gente que parece que pusiera su pie en nuestro cuello para humillarnos. Hay gente que nos ha humillado.
Sin embargo, si el Señor no hubiera estado en nuestra parte, todo eso hubiera acabado con nuestra vida. Así que la alabanza también tiene como fin expresar nuestra gratitud en retorno al Señor por sus poderosos trabajos en nuestro favor. Piense en esta expresión: el Dios del cielo, santo, perfecto, recto, inmutable, omnisciente, omnipotente, omnipresente, 3 veces santo, trabajando para mí. ¿Puedes pensar en esto? El Dios que todo lo puede, haciendo cosas en mi favor, cosas que en ocasiones yo ni me doy cuenta que está haciendo. Esta mañana, mi esposa, mi niña y yo íbamos a llegar más temprano que todos los domingos de acá para atrás. Y cuando veníamos para acá recibimos una llamada. Tuvimos que devolvernos a casa. Le dije a mi esposa cuando se volvió a subir al vehículo: amor, qué curioso, hoy que íbamos a llegar más temprano. Pero inmediatamente reflexioné: Dios nos está cuidando y por eso Él exigió que nos devolviéramos. Es el trabajo del Señor. En ocasiones estamos tan aburridos, criticando tanto porque llegamos tarde, porque otro no llegó a tiempo, porque las cosas no salieron como pensábamos. Hermanos, es Dios trabajando sus trabajos poderosos en nuestro favor. Pero ¿saben algo que me impactó mientras preparaba este sermón? Ya hemos dicho que alabar es recontar las obras maravillosas de Dios. Estamos diciendo que es expresar nuestra gratitud al Señor por sus trabajos poderosos en nuestro favor. Pero quiero decirle algo más. Alabar también es reconocer los actos justos del Señor como son su disciplina, su enojo, su reprensión y su castigo. En el Salmo 119, versículo 71, leeré en 2 versiones, en la traducción lenguaje actual y en la Reina Valera contemporánea. Dice el salmista: Señor, estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. La otra versión dice: Señor, me convino que me hayas castigado, porque así pude aprender tus estatutos. ¿Saben lo que normalmente hacemos cuando viene la reprensión, el juicio, el enojo, la disciplina o el castigo del Señor? Nos quejamos contra Él. Y usamos expresiones como: ¿y por qué esto a mí? ¿Y por qué no a los malvados? Yo voy a la iglesia y yo diezmo y yo ofrendo y yo soy buena gente y no le hago mal a nadie. Pero vino una reprensión del Señor para decirle: no confíes en tus obras, porque aunque tus obras parecen buenas, eres orgulloso. Orgulloso yo, jamás. Y Jesús dice: si ves, eres orgulloso. Y en ocasiones le decimos: pero ¿por qué me tratan así, Señor? Yo que soy tan buena gente, hasta les llevo mercado, Señor. ¿Por qué me dan la espalda? ¿Por qué cuando los llamo por teléfono no me contestan, Señor? Y viene el Señor para decirte: ¿te acuerdas que hace algunos años tenías unos amigos tuyos que te pidieron un favor y que tú les dijiste que sí lo ibas a hacer, pero cuando te empezaron a llamar te les escondiste? ¿Te acuerdas que no les contestaste? ¿Te acuerdas que ellos confiaron en la promesa que tú hiciste, pero tú los ignoraste?
Hermanos, tengamos cuidado con lo que sembramos. Nuestras altanerías de hoy, nuestras groserías de hoy, nuestras malas palabras de hoy, nuestras maldiciones de hoy, son pequeñas semillas espirituales que traerán una gran cosecha de desgracia después. Hermanos, queridos hermanos, amados hermanos, ¿a quién le gusta ser reprendido? ¿A quién le gusta ser castigado? ¿Acaso la carta a los Hebreos no dice que cuando la reprensión está en el presente, cuando llega la reprensión, ¿a quién le gusta? Pero ¿saben por qué debemos alabar a Dios? Porque la reprensión de Dios siempre hace que podamos volver a aprender sus estatutos. Mucha gente, y recuerdo con esto a mi padre cuando empezaba la iglesia, porque una vez vino un hombre a darle una palabra de profecía, y en esa palabra de profecía le decía: voy a poner a tu lado gente rica, voy a poner a tu lado médicos, profesionales. Pero el profeta le decía: de parte de Dios te digo, tú solo les vas a dar a ellos y no vas a pedirles nada, porque yo soy tu sustento. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Dios ha cumplido su palabra. Y la mayoría de ricos que han llegado a la iglesia son ricos del cartel del tubo. ¿Saben cuál es el cartel del tubo? Pastor, yo tuve un carro, yo tuve una casa, yo tuve una empresa, yo tuve una familia. Y sinceramente no es fácil pastorear a personas que están pasando por disciplina o por reprensión del Señor, porque algunas veces en la reprensión del Señor la gente se desespera y quiere que Dios, con un ayuno, o con una ofrenda, o con un voto, o con una promesa, cambie todo inmediatamente. Hermanos, en ocasiones la disciplina del Señor es larga. ¿Y sabe por qué? Porque lo que Dios desea es que nuestro corazón se humille ante Él, que le agachemos la cabeza a Él. Así que cuando estemos en disciplina, cuando estemos en el enojo del Señor, inclusive cuando seamos reprendidos, o es más, cuando seamos castigados, alabemos al Señor para decirle: está bien, Señor, en medio de esto, tú me estás haciendo sufrir para que entienda tus enseñanzas. Se dice que por lo menos una vez en su vida, todo cristiano tiene que pasar por un tiempo de desierto en el que Dios le está enseñando a amar sus enseñanzas. Pero quiero decirles algo. Hace algunos días oraba pidiendo a Dios misericordia por algunos hermanos de la iglesia, porque son tercos, son duros. Dicen amar al Señor, pero están viviendo en pecado. Queridos hermanos, inclusive si usted se arrepiente hoy, sepa que le va a llegar reprensión del Señor. Y si usted se arrepiente, lo que usted puede hacer es que Dios detenga su castigo, porque normalmente el castigo del Señor es para destrucción. Cuando yo era niño, en la comunidad de la iglesia se destapó un pecado. Un hombre soltero se estaba acostando con una muchacha casada con otro hombre. El pastor los llamó a reunión, el pastor los convocó, el pastor habló en privado con ellos, el pastor llamó a 2 testigos para hablar. El pastor finalmente hizo lo que Jesús dijo: publique a la iglesia. Y ellos endurecidos y seguían con su pecado.
Todo el mundo creía que algún día en el culto iba a caer un rayo y los iba a quemar. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez fueron meses. Uno murió asesinado y el otro llegó a la iglesia con un diagnóstico: VIH. La muchacha se arrepintió y alcanzó misericordia de parte del Señor. Y todo el mundo se preguntaba: pero si tú estabas con este muchacho y este tiene SIDA, ¿tú por qué no? Porque Dios sabe a quién castiga y Dios sabe a quién perdona. Pasó el tiempo y ese también murió. Y la muchacha, aunque con mucha vergüenza, siguió caminando con Dios. Queridos hermanos, tengan cuidado, porque el castigo de Dios también les va a llegar. Los animo a esto, y es que si llega, se humillen ante Él para decirle: me convino haber sido castigado, porque así pude aprender tus estatutos. También la alabanza tiene como objetivo expresar nuestra confianza en lo que Dios hará. ¿Y saben por qué? Porque hemos comprendido el propósito eterno. Hay cosas que no tenemos en nuestras manos. Al hablarles con franqueza, quiero decirles esto. Hermanos, cuando estuve soltero, en mis últimos años de soltería, sufrí tanto con la presión que tenía para que me casara. Sufrí tanto con no encontrar el camino para casarme. Sufrí tanto al no saber cuál era la persona que Dios había escogido para mí. Pero recuerdo que una noche, más bien una madrugada, yo no podía dormir. Leí la palabra, oré, me arrodillé, leí la palabra, oré, me arrodillé, miraba por la puerta del balcón. Y dije, voy a ver una película cristiana. Y cogí el teléfono. Imagínense uno en un teléfono viendo una película. Y puse película cristiana. Cuando me salió una de Abraham, hermanos, 3 horas y pico. Y yo decía, no, esto no da para tanto. Pero empecé a verla. Queridos hermanos, empecé a sentir que Dios estaba ahí. Porque en la historia de Abraham, todo el tiempo Dios le está dando confianza. Todo el tiempo Dios le está demostrando su poder. Todo el tiempo Dios le está hablando. Y saben, cuando llegó el punto en que Dios le promete un hijo a Abraham, yo sentía que era una palabra para mí. Yo decía, yo quiero hijos. Una de las últimas cosas que hice estando soltero fue que un día oré al Señor. Padre, si tú quieres que yo te sirva estando soltero, yo quiero hacer tu voluntad. Pero si tú deseas que yo te siga sirviendo teniendo una esposa, por favor no me quites tu gracia, dame tu favor. Y le dije esto, ayúdame a confiar en ti. ¿Saben por qué le estaba pidiendo confianza en el Señor? Porque estaba como estoy hoy. Y cuando uno se va a casar, uno empieza a pensar el arrendamiento, los servicios, el mercado, darle gustico a la esposa. Inclusive llegué a hacer cuentas de cuánto me gastaba mensualmente motilándome. Y yo dije, no puedo, no soy capaz. ¿De dónde voy a sacar? Pero viendo esa película, después de años de estar leyendo Génesis, sentí que Dios me estaba hablando. A los días, una querida hermana de la iglesia, la hermana Lenis Pacheco, publicó un texto en redes sociales. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación.
Y yo sentí que Dios me estaba hablando y empecé a tener plena confianza al Señor. Después le cuento el resto de la historia porque ustedes ya se entusiasmaron, pero quiero decirles esto. Aunque no veamos las cosas, aunque no las tengamos en la mano, aunque no seamos capaces de ver cómo Dios actuará, alabemos a Dios y alabémoslo confiando en Él, porque cuando uno comprende que Dios ya lo salvó, entonces uno no debe pensar en lo que no tiene, sino en la grandeza del Dios que ya lo salvó. He dicho hasta acá que alabamos a Dios como un recuento por lo que Dios ha hecho, como un reconocimiento y gratitud por los actos justos del Señor, como gratitud porque su disciplina y corrección son buenas, pero además como regocijo por lo que Dios cumplirá. ¿Les parece si continuamos el próximo miércoles y hablamos cómo se alaba a Dios? ¿Qué tal si nos ponemos un momento en pie y alabamos al Señor? Pero esta alabanza de esta mañana va a ser diferente. Quisiera preguntar, ¿hay alguien aquí que pudiera alabar a Dios porque en este momento recuerda una historia de la Biblia? Pónganse en pie un momento, por favor. Una historia de la Biblia. ¿Tú? ¿Cuál historia? Cuando sanó a la mujer que tenía flujo de sangre por más de 12 años. ¿Alguien más? ¿Quién dijo? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Tú? Cuando Ana en su esterilidad oró pidiendo un hijo al Señor. Judy. Maxi. Cuando Jesús sanó al paralítico. Pero mire lo que vamos a hacer ahora. Usted va a decirme eso mismo a mí y a toda la congregación, pero alabando a Dios. Tú vas a decir eso mismo, pero alabando a Dios, no como contándome una historia. Judy, tú vas a decir eso mismo que dijiste, pero alabando a Dios. Maxi, tú vas a decir eso mismo, pero alabando a Dios. Ejemplo, te alabo, Señor, porque la hija de Jairo sí estaba muerta y tú le hablaste con autoridad. Vamos, Fernanda. Amén. Alvaledi. El Samuel oraba por su hijo cuando era estéril y era humillada, Señor, por las esposas de Eli. Señor, tú cumplirás también, Señor, en la vida de ella, abriendo su matriz. Y te alabo, Señor, porque tus proezas son grandes y maravillosas. Judy, espérate un minutito. Te alabo, Señor Dios Todopoderoso, porque tú le has dado vista a los ciegos, porque tú eres grande y porque para ti no hay nada imposible. Maxi, espera un minutito que te lleven el micrófono. Señor, te alabo porque tú sanaste ese paralítico, porque tú nos sanas a nosotros, Señor, y te pido por todas las personas que necesitan de tu ayuda. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Se dan cuenta que es fácil alabar a Dios? ¿Qué estamos haciendo? Un recuento. Por eso leemos la palabra. Pero ahora vamos a hacer 3 recuentos. Y quisiera pedirles a ustedes 3 personas que nos recuenten algo que Dios ha hecho en sus vidas.
Rápidamente. Olga, Gabriel, me falta uno. Luceli. Vengan pues micrófono. ¿Micrófono dónde está? Como ya sabe cuál es el ejercicio, no nos cuentes, Olguita. Alaba de una vez al Señor. Padre Celestial, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor, porque tú eres grande, eres maravilloso, Padre, porque tú nos amas, amado Dios, por eso clamamos a ti, en tus grandes misericordias, en tus grandes bondades, amado Jesús. Sabes todo lo que has hecho en mi vida, en la vida de mis hijas y en todos los que yo he pedido por ti, Señor. Al Señor te alabo y te alabaré siempre, porque tú eres único para mí. Eres el Rey de reyes y el Señor de señores, al cual me rindo a tus pies, Señor. Y siempre, siempre te alabaré, Señor, en lo bueno, en lo malo y en lo que no me gusta, Señor. También te alabo, Padre, porque tu grandeza es maravillosa. Y no tengo palabras, amado Dios, para darte gracias y alabarte como tú te lo mereces. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado a mis hijas y a mí. Amén. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Amén. Vengan aquí donde Luceli primero y después vamos donde Gabriel. Oiga, y eso que no tiene palabras. Padre de la gloria, yo te alabo porque antes, cuando estaba en el mundo, Señor, tú, Señor, hiciste que me diera cuenta, que me dijeran que tenía un cáncer en la garganta. Señor, cuando llegué a tus pies, Señor, tú me dijiste que me ibas a curar si yo te adoraba. Y desde ese momento, Señor, fue algo inescrutable, algo imposible para mí, y los médicos me decían, no, hay que hacerle otro examen. Usted tenía cáncer, porque yo fumaba, Señor, me estaba castigando mi cuerpo. Señor, y otra vez volvieron y me hicieron el examen y salí completamente limpia, Señor. Gracias, Señor, porque tu grandeza es inescrutable, porque tú eres bueno, Señor, y desde ese instante fui sanada, Señor, sin Amén. una pastilla y sin nada, Señor, solo tú con tu gracia, tu amor y tu misericordia y tu Amén. compasión que tuviste por mi Padre. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo en el nombre de mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gabriel. Padre amado, esta mañana te alabo porque en los momentos más oscuros de mi vida, cuando todo parecía estar en mi contra, llegué a un momento tan duro, tan difícil de inclusive desear la muerte, y me arrodillé, Señor, y te pedí perdón y te dije que no podía más, que no tenía más fuerzas, y me hablaste como Elías por medio de un ángel, que me levantara, que descansara, que comiera, que el camino era duro y que tenía que seguir adelante, Señor. Te doy gracias porque me has fortalecido por medio de tu palabra y has cumplido tu promesa en mi vida. Amén. Quisiera saber, ¿alguien aquí ha experimentado la disciplina del Señor? ¿Tú? ¿Quisieras alabar a Dios por su disciplina? ¿Alguien más? Mira, Will, ven acá donde la doctora Estefanía, por favor. Amado Padre Celestial, ante todo te damos la gloria, la honra y el honor, porque sabemos que cuando cometemos actos o tenemos actos de incredulidad hacia ti, Señor, tú nos permites que las cosas, a pesar de que pensemos que son difíciles, que sabemos que hemos cometido errores, Señor, tú nos permites pasar por esas dificultades para poder aprender. Tú nos dices, Señor, que el oro al fuego se acrisola, y sabemos que esas dificultades nos las permites vivir
para que nosotros aprendamos, para que crezcamos y para que estemos aún más cerca de tu presencia, Señor, para que aprendamos a confiar completa, total y de ti, Señor, para que sepamos, Señor, que a pesar de nuestras iniquidades, tú no solo moriste en la cruz del Calvario por nosotros, sino que nos perdonaste todo, Señor, porque eres bueno y tu gran amor perdura siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Tú? El hermano Hamilton también va a orar por dando gracias a Dios por la disciplina del Señor. Buenos días. Les voy a comentar la disciplina del Señor. Un día de la iglesia íntima de devoción allí en la 80, yo me salí de la cena y yo iba en la estación y el Señor me dijo, allá no hay nadie merecedor de tomar la cena. Todos somos pecadores. ¿Quién se sale cuando van a dar el plato principal? Nadie se va de la cena. Y en esos días se pasaron tiempos difíciles. Por eso les digo que no dejemos de cenar, porque el Señor, si nos trae aquí, es por algo. ¿Y si nos trae aquí a invitarnos a la cena, hay que recibir el cuerpo del Señor? Ahora di conmigo, Señor, te alabo. Señor, te alabo. Porque me disciplinaste. Con tu amor. Con tu amor. Amén. ¿Qué tal si empezamos a hacer esto todos los días de nuestra vida? 7 veces al día, todo el día, reconociendo la bondad del Señor. ¿Se dan cuenta lo que es alabar al Señor? Alabamos al Señor esta mañana en comunidad. Levantemos nuestras manos y digámosle, te alabamos, Señor. Porque grandes son tus prodigios, porque grandes son tus misericordias, porque has sido bueno con nosotros, porque nunca nos has abandonado aunque estemos humillados, porque siempre abres la puerta para mirarnos con tu ternura y darnos una nueva oportunidad. Porque hemos sido desobedientes y aún así tú nos has dado la gracia de llamarnos a ti. Sí, nos has disciplinado. Sí, hemos sentido suavemente tu enojo. Porque si lo desprendieras completamente, ¿quién podría sostenerse delante de ti? Pero como dijo el salmista, Señor, me convino que me hayas castigado. Estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas, así pude aprender tus estatutos. Te alabo, porque solo tú eres el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Nuestra hermana Mari Rendón acaba de ser diagnosticada. Ella tiene un tumor en su cabeza. Mari, no cese tu boca de alabar a Dios. Porque si le alabas, el Señor se glorifica en las alabanzas de su pueblo. Yo sé que Jesucristo tiene poder para sanarte aquí o en la eternidad. Pero quiero pedirle al Señor, con toda reverencia, que extienda su mano sobre ti y te sane acá. Para que seas testimonio y luz, para que tú misma puedas confiar en que aquel que te llamó a la salvación es fiel y no te abandonará. Padre, te alabamos, porque toda autoridad ha sido dada a Jesucristo nuestro Señor arriba en el cielo y abajo en la tierra. Señor Jesucristo, si tú quieres,
Tú puedes, Señor, y nosotros no lo dudamos. Tú tienes el poder y por eso hoy te alabamos, porque no abandonarás a nuestra hermana como nunca has abandonado a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Porque bueno es Dios. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.